Una noche, el Lycan vigilaba en las afueras del poblado. De pronto, a sus espaldas, escuchó un potente gruñido, y de entre las rocas salió un enorme monstruo. Era un perro, pero no era un perro común, porque este tenía 2 cabezas y de sus hocicos destilaba mucha baba, la cual, al caer al piso, semejaban gotas de fuego porque se quemaba donde caían. Aquel cerbero de a poco se le fue acercando a Flavio, muy amenazante. Cuando estaba cerca de él, saltó para caerle encima, pero el licántropo logró esquivarlo, contestando su ataque, enfrentándose en una batalla de poder a poder. Al llegar a casa, le entregó a su hijo sano y salvo, contándole todo. Su mujer estaba feliz de verlo. Luego se corrió el rumor en la pequeña comunidad que la arpía malvada había muerto por manos de Flavio, y se sintieron libres de aquel temible demonio gracias a un valeroso hombre. Nadie supo que se podía convertir en licántropo, pero se dieron cuenta que alguien protegía a su pueblo de quienes querían hacerles daño. Solamente su mujer sabía quién era realmente su amado hombre. Desde entonces ya no tuvo miedo. La piel ahora parecía lucir más radiante al ser usada por un joven y valeroso hombre. Después de liberar a la comunidad de aquella bruja come hombres, el pueblo se sentía muy tranquilo. Desde entonces no se había suscitado ninguna otra anomalía de esa índole, y cada que pasaba algo que se consideraba de peligro, aparecía un misterioso Lycan dándole solución. Flavio había ocultado la identidad del hombre lobo, pero aunque los moradores de esa comunidad no sabían quién era, se sentían protegidos por aquel ser desconocido. No sabían cómo había llegado, pero le agradecían al Eterno por haberlo enviado a esas tierras. Desde la llegada del hombre lobo respiraban paz y tranquilidad. Ya no tenían miedo de salir por las noches. Trabajaban sembrando sus tierras, viviendo de las cosechas. Flavio y su esposa también se dedicaban a lo mismo. Sembraban maíz y frijol, cuidaban y educaban a su pequeño hijo. Querían hacerlo un hombre de bien para que fuera respetado como su padre y siguiera su legado. Desde que Flavio llevó el morral del anciano brujo a su casa, nunca había revisado su interior, respetando las pertenencias que contenía la talega del viejo. Estaba colgada de un clavo en la pared, en donde la había dejado aquella vez, hasta que cierto día le ganó la curiosidad y quiso saber qué contenía ese misterioso morral. Lo descolgó del clavo y empezó a revisarlo. En él habían varias cosas. Primero miró la pomada que le había dado para que se untara en las heridas y sanaran más rápido. También estaba un extraño collar y un anillo que tenían las mismas asignaturas grabadas en un dije, pero el contenido más extraño que vio en ese morral era un libro negro forjado de piel. No se distinguía si era de animal o humana, pero también tenía las mismas siglas que el anillo y el collar. Dejó a un lado la talega y se puso a hojear dicho libro, dándose cuenta que era para hacer rituales y conjuros, al parecer muy poderosos. Lo supuso al percibir fuertes energías desconocidas. Así estuvo un rato tratando de poder leer sus escritos, pero para él era un total acertijo. Pocas palabras entendía, casi nada, debido a que estaban escritas con un jeroglífico muy raro. Quizás era un libro muy antiguo. Después de un largo rato, quebrándose la cabeza por saber qué decía, entró su esposa preguntándole qué hacía. Le mostró los objetos que había encontrado en el morral. Cuando los tocó Camila, sintió una gran atracción por ellos. La atraían como un imán. Los tomó y se los puso. Después agarró el libro abriéndolo en una página X. Entonces se dio cuenta que ella podía descifrar todo lo que estaba escrito en las hojas de ese libro.
Al parecer, el anillo y el collar habían sido creados para poder descifrar cualquier tipo de escritura pictográfica en jeroglíficos. No obstante, los objetos no eran compatibles con cualquier persona, lo que significaba que ella poseía algún tipo de don. Por eso había sentido la necesidad de ponérselos. Imaginando que era por alguna razón desconocida, desde ese día empezó a estudiar el libro. Flavio estaba muy sorprendido en el transcurso de los días. Se dio cuenta que su mujer cada vez aprendía más de su contenido, dominando a la perfección el esoterismo, la quiromancia y el ámbar. Asimismo, la hechicería y su magia prediciendo por medio del zodiaco cosas del futuro. Con ello también empezó a ayudar a la gente del poblado. En una de esas, el zodiaco le pronosticó algo terrible. No era muy claro, pero sabía que se avecinaban calamidades. Al comentárselo a Flavio, este le dijo que estarían unidos y prevenidos para lo que viniera. De repente, de la noche a la mañana, empezaron a secarse los sembradíos. Así comenzaba su predicción. Cada día aparecía un labor con su milpa seca antes de que germinara la mazorca, lo cual quería decir que no generaría maíz. Era sumamente raro porque, aunque no dejaba de llover, aún así se estaban secando las milpas. Pero no solo era eso, porque después empezaron a desaparecer niños, aquellos que tenían poco de haber nacido. Los parroquianos nuevamente sintieron miedo. Flavio, por su parte, empezó a salir por las noches como Lycan, tratando de atrapar a quien estaba haciendo el daño, pero no veía nada extraño. Solo miraba las parcelas cómo se estaban secando, y eso le dolía en el alma. Mientras que Camila, sin descuidar a su hijo, por medio del esoterismo y el zodiaco, trataba de descifrar qué arte maligna estaban utilizando para afectar al pueblo. Sintió energías negativas muy poderosas de entidades malignas, aún peores que la arpía y la bruja que su esposo había matado. Cuando Flavio llegó, se lo hizo saber y le dijo que debían hacer algo. Por lo pronto, ella formaría un aura de protección por medio de hechicería para la gente del pueblo, para que ninguna entidad malvada pudiera entrar y llevarse a los niños. Extrajo el libro negro y lo abrió en una página donde sabía estaba el conjuro que necesitaba. Debía poner su aureola parecida a la capa de ozono, formada con un tipo de energías poderosas que cubriera el pueblo y las entidades malignas no pudieran penetrarla durante la noche. Así la hizo durante varios días. También le puso un talismán a Flavio en el cuello que había hecho para protegerlo de la maldad. Dicho talismán absorbería todo el mal que fuera enviado hacia él por brujería. A la piel del lobo le frotó una poderosa pócima para que se hiciera más dura al fusionarla con su cuerpo, fuera más difícil que alguien le causara heridas, incluso cualquier metal. Sin embargo, todo eso no detendría a quien quería hacerles daño, porque después empezó a llover granizo. Las bolas de hielo eran tan grandes que casi destruían los techos de sus casas. También fuertes vientos que amenazaban arrasar con todo, muriendo algunas gentes. Camila, por medio del libro y de su hechicería, diluía todos los males que les eran enviados. Sin lugar a dudas, había aprendido bien todo lo del libro, convirtiéndose en una buena hechicera, blanca, con mucho poder, protegida por aquel dije y el anillo. Una noche, el Lycan vigilaba en las afueras del poblado. De pronto, a sus espaldas, escuchó un potente gruñido, y de entre las rocas salió un enorme monstruo. Era un perro, pero no era un perro común, porque este tenía 2 cabezas y de sus hocicos destilaba mucha baba, la cual, al caer al piso, semejaban gotas de fuego porque se quemaba donde caían. Aquel cerbero de a poco se le fue acercando a Flavio, muy amenazante. Cuando estaba cerca de él, saltó para caerle encima, pero el licántropo logró esquivarlo, contestando su ataque, enfrentándose en una batalla de poder a poder.
Flavio se dio cuenta que estaba en grave peligro y que sería difícil darle muerte. Cada zarpazo que le daba al monstruo, la herida sanaba rápidamente. También, al caerle su baba como ácido ardiente, le quemaba en el cuerpo. De repente Lycan quedó en su poder. Aquel perro de 2 cabezas estaba encima y se sintió perdido. Las babas ardientes caían en su pecho y cuando el cerbero iba a morder su cuello para matarlo, el dije brilló intensamente, cegando los 4 ojos de la bestia. Momento que el licántropo aprovechó propinándole en su garganta con ambas garras 2 tremendos zarpazos y antes de que sanaran las heridas, con su mandíbula de potente mordida, le cercenó una cabeza y con sus garras de un solo tajo trozó el cuello de la otra, quedando muerto aquel monstruoso animal. El hechizo de Camila en el collar le había salvado la vida. Como ella lo dijo, ningún mal enviado por brujos podría hacerle daño. Tomó una de las cabezas y la llevó a casa para mostrársela a su esposa. Cuando Camila vio la cabeza, solo con tocarla sintió que aquel ser había sido creado por brujos poderosos. Las energías que percibió eran muy malignas, presagiando más peligro. Días después, en otra noche, cuando se disponían a dormir, un estruendoso ruido, causando al caer destrozaba su puerta de madera, los alertó sobremanera. Unas risas malévolas se escucharon alrededor, por fuera de la casa. Luego voces chillonas de mujeres diciendo que iban a cobrarles una vieja cuenta por haber matado a su hermana. Parecía ser de día debido a los rayos que emanaban de las manos de aquellas 2 horrendas brujas. Al no haber funcionado ninguno de los males que les habían enviado, fueron ellas personalmente para tratar de vengarse. Cuando Flavio recordó que había matado a la arpía y a la bruja, comprendió que esos seres eran hermanas de ella. Presintiendo peligro, tomó la piel del lobo y se la puso transformándose en Lycan, decidido a vender cara a su vida, pero eran tan rápidas que no podía detectarlas. Camila hizo un círculo de protección a su hijo y luego salió para hacer frente a las brujas, junto con su esposo. Al verla salir, una de ellas le lanzó un ataque en un mega rayo. Camila, dirigiendo el dije con una mano hacia el relámpago, absorbió aquella potente energía, desvaneciéndola, y con la otra, en un rápido movimiento, repelió el ataque con un hechizo de ella. Al dar en el blanco, lanzó violentamente a su agresora, estrellándola contra un árbol, quedando fuera de combate momentáneamente. No obstante, eran 2, y por la espalda sintió un punzante dolor al recibir el impacto de otro poderoso hechizo enviado por la otra bruja. Al verla en el suelo y a su merced, preparó otro ataque que sería fulminante para rematarla, pero no contaba que el licántropo por fin la había ubicado y arrasantemente, como un bolido, cayó sobre ella, llevándosela entre las garras para destrozarla con furia, devorando su corazón, como lo había hecho con su hermana. La otra arpía bruja ya estaba recuperada y trazando algo con sus manos, se los envió formándose un violento remolino. El licántropo abrazó a la hechicera para que no la arrastrara el viento, pero aún así, casi eran arrancados del suelo por el devastador viento. También sentían que algo los golpeaba dentro del torbellino. Aquel hechizo era tan poderoso que eran golpeados por demonios. Pero fueron unos momentos, después el collar lo absorbió, deshaciendo el hechizo. El licántropo, furioso, emitió un rugido amenazante, aún destilando la sangre entre sus mandíbulas con las que había destrozado a la otra bruja. Su intención era distraerla para que Camila preparara un ataque letal y dar fin a la batalla. Cuando lo terminó, se lo lanzó, pero antes de llegar a ella, en fracción de segundos, una enorme arpía llegó volando, salvando a la grotesca bruja de una muerte inminente. Todavía a lo lejos, escucharon jurar que regresaría un día.
El ataque de Camila había sido tan poderoso que al pegar en un árbol lo destrozó completamente. Eso le hubiese pasado a la bruja de haber recibido el impacto. Ambos estaban sorprendidos, no sabían que habían adquirido tal poder. Flavio y Camila, una vez más, habían salvado a la gente del pueblo y sus propias vidas. Sin embargo, sabían que aquel ente maligno regresaría un día, pero estarían preparados. Esta historia fue escrita y redactada por Pachuli Relatos. El link de su canal y de su página se encontrarán en la descripción del video por si gustan irlo a apoyar.